Buenas tardes. Hoy en las noticias hablaremos de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la Agenda ODS 2030. La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible es un plan de acción a favor de las personas, el planeta y la prosperidad, que también tiene la intención de fortalecer la paz universal y acceso a la justicia. Dentro de la Agenda 2030 podemos observar 15 Objetivos de Desarrollo Sostenible. Dentro del grupo nosotros decidimos abordar el objetivo de disminución de la pobreza. Dentro del objetivo de disminución de la pobreza, primero queremos contextualizar en qué es pobreza y los tipos de pobreza. Entonces, cuando hablamos de pobreza, hablamos cuando que las personas no pueden, o sea, carecen de recursos para suplir sus necesidades básicas. No tienen una alimentación mínima, no, no pueden suplir sus necesidades básicas. Cuando hablamos de pobreza monetaria, nos referimos a que el hogar no cuenta con suficientes ingresos para cumplir con dichas necesidades. En Medellín, principalmente en las comunas, es muy común, pues muy normal ver esto, gente que trabaja por un salario mínimo o ni siquiera por el mínimo y tiene varias personas a su cargo. Entonces, en estos casos, las personas no cumplen no pueden cubrir sus necesidades básicas. Entonces, en ese momento hablamos de pobreza. Cuando hablamos de pobreza extrema, nos referimos a cuando las personas no tienen lo elemental para subsistir. Las condiciones de vida en las que están son precarias. En las comunas también podemos ver y podemos encontrar que hay muchas partes en donde hay demasiadas personas viviendo en una casa con muy pocas personas a cargo, pues con muy pocas personas que se hagan cargo de esos hogares. Entonces nos damos cuenta que es una situación muy compleja porque esas personas viven en situaciones muy precarias y no tienen forma de suplir sus necesidades más básicas. Y ya un término un poquito más global es cuando hablamos de pobreza multidimensional. Es cuando las personas tienen unas privaciones que afectan su calidad de vida y el bienestar. Aquí nos referimos más que todo al estudio, y a otras necesidades que no son tan básicas, pero que pueden ayudar a que las personas mejoren su calidad de vida y puedan tener mejores condiciones, acceso a educación, entre otras situaciones, o trabajos más dignos. En el primer gráfico encontramos el índice de pobreza multidimensional. Vemos que Antioquia no está dentro de los departamentos con situación más crítica, pero sigue teniendo un gran desafío en cuanto a disminución de la pobreza se refiere. En este otro gráfico tenemos el porcentaje de pobreza multidimensional entre 2015 y 2022. En 2020 no encontramos datos porque al pasar por la pandemia no se pudo analizar bien la situación. Entonces vemos que aunque hay una recuperación, seguimos teniendo retos muy grandes si tenemos en cuenta que el objetivo de la Agenda ODS para el 2030 es de que la pobreza esté máximo en 6,62%. Entonces, si queremos lograr ese objetivo, nos damos cuenta que tenemos todavía retos muy grandes. Los principales objetivos o mejoras para superar estos retos, podemos decir que está en implementar mejores condiciones educativas, incrementar el trabajo y acceso a servicios públicos, sobre todo para la gente de las comunas y estratos más bajos. Mejorar condiciones de viviendas, por supuesto,
seguimos hablando de estas mismas personas que son las que más dificultades presentan en cuanto a esto. En los resultados de disminución de la pobreza en Medellín para el año 2022, tenemos que Medellín está por debajo de Bogotá en el nivel de pobreza. Bogotá tiene un 35,8%, mientras que Medellín está en un 27,6%. Podemos ver que en el año 2022, 6.296 familias superaron la pobreza monetaria y multidimensional. Eh, Esto gracias a gestores territoriales que identificaron las problemáticas para acercar las oportunidades las oportunidades que encontramos en cuanto a disminución de la pobreza, a reducción de la pobreza. Uno de los factores más importantes a la hora de disminuir la pobreza fue la educación. Medellín siempre ha tratado de invertir y de tomar medidas realizando educación y haciendo que las personas tengan acceso a esto. Desafíos en la lucha contra la pobreza. Encontramos la informalidad laboral, violencia y conflicto social, exclusión social, la corrupción, la dependencia de industrias vulnerables a la fluctuación económica. En Medellín encontramos muchas fábricas industriales que dependen mucho de la fluctuación del dólar, las variaciones que este tiene. Entonces se hace complejo porque con respecto a eso, cuando hay buena fluctuación cuando hay buenas oportunidades, se tiene mucha gente trabajando, pero también se pierde mucha gente cuando esto empieza a generar problemas. Entonces se empieza a tener unos despidos que afectan a todas las personas de Medellín. En cuanto a los factores y la influencia que estos tienen en el objetivo, en el factor económico encontramos que hay mucha desigualdad de ingreso, hay mucha informalidad laboral. Entonces, esto impide que las personas lleguen a un trabajo con remuneración importante, que ayude a suplir las necesidades que tiene cada hogar. Volvemos a mencionar que la dependencia en sectores vulnerables hace que la variación en los trabajos, en los empleos, sea grande, porque si la empresa está bien, va a haber mucho empleo, pero si la empresa no lo está, eso afecta el empleo y va a generar un sinfín de informalidad. Los factores sociales, acceso desigual a servicios básicos, la violencia y el conflicto. Todo esto nos presenta una problemática muy grande porque hace que la gente siga estando en la pobreza, porque hay sectores donde no es igual el servicio, todos los servicios básicos, no llega la cobertura de igual forma. La violencia y el conflicto en comunas y en todo eso influye negativamente en la consecución del objetivo. Los factores ambientales, encontramos la vulnerabilidad frente al cambio climático, que es algo que no es ajeno, nadie es ajeno al cambio climático. Y Medellín también tiene el agravante de los desastres naturales, sobre todo en las zonas más altas. Y en factores políticos encontramos la corrupción y la descentralización. La corrupción hace que no todo el mundo tenga la misma posibilidad para acceder a todos los servicios y todas las oportunidades. Medidas a tener en cuenta en cuanto a la informalidad laboral, podemos mejorar la educación, reducir la informalidad laboral mediante protección social para todos y buscando generar medidas que mermen esto. En cuanto a protección social, hablamos de acceso a nuevas tecnologías y servicios económicos, acceso a servicios básicos.